¿Cuál es un secreto que podría meterte en serios problemas si saliera a la luz? Trabajé en un centro de atención telefónica para la agencia tributaria de mi país, principalmente atendiendo temas de beneficios. El gobierno aquí da pagos regulares a las personas que están por debajo de cierto umbral de ingresos, que no es tan bajo, por lo que una buena parte de la población recibe esos pagos. Un tipo frecuente de llamada que recibíamos era de personas preguntando por qué no habían recibido los cientos de dólares que esperaban cobrar como de costumbre. Un día atendí una llamada de una señora que no había recibido su pago esperado. Recibíamos todo tipo de personas, y uno termina desarrollando un buen sentido para distinguir cuando alguien era sincero y cuando te contaban una historia triste solo para jugar con tus emociones. Esta señora llamó por el pago faltante, y se notaba que estaba intentando ocultar lo devastada que estaba por no haberlo recibido. Resultó que al día siguiente era el cumpleaños de su hija, y pensaba usar ese dinero para comprarle el regalo, algo que ahora ya no podía hacer. Noté que vivía en la misma ciudad que yo, a unos 10 minutos en auto. La base de datos a la que teníamos acceso era la central tributaria del gobierno, y tiene una cantidad enorme de información sobre cada contribuyente del país. El acceso a cualquier cuenta o dato está estrictamente vigilado, y solo se permite por necesidad demostrable. La más mínima violación implica un despido inmediato, y dependiendo de lo que se accedió, ese despido puede venir acompañado de cargos penales. Ni hablar de anotar información y sacarla de la oficina, eso es algo totalmente prohibido. Pero cuando me llamó, realmente sentí empatía por ella. No era una situación catastrófica como algunas llamadas que recibíamos, pero también había muchos que intentaban manipular para sacar algo. Ella estaba claramente destrozada, intentando restarle importancia y ocultar lo afectada que estaba por no poder comprarle un regalo de cumpleaños a su hija preadolescente siendo madre soltera. Después de revisar su situación, no había nada que yo pudiera hacer para que recibiera el pago. Y vivía a apenas 10 minutos de mi casa, así que pensé al diablo, hoy haré una buena acción, memoricé su dirección y después del trabajo fui a su casa. Toqué la puerta, ella abrió y le dije que iba caminando por la calle y vi un billete de $100 en su jardín, mientras lo sacaba del bolsillo, y le pregunté si se le había perdido. Se largó a llorar, y entre sollozos felices me dijo que no tenía idea del día que había tenido y lo oportuna que era esa ayuda. No rechazó el billete cuando se lo di, y luego le dije algo cursi sobre cómo el universo es un lugar misterioso. ¿Fue técnicamente un uso indebido grave de la base de datos tributaria de nuestro país? Absolutamente. ¿Me sentí mal por eso? Para nada. Inundé el hotel durante una excursión escolar porque abrí todas las llaves del baño de hombres y no entendía por qué no salía agua. Después supe que justo en ese momento habían cortado el suministro por 10 minutos, pero me olvidé de cerrar las llaves después de abrirlas. Coincidentemente, algunos lavabos tenían los desagües tapados y no me di cuenta en ese momento. Eso hizo que 2 pisos sufrieran muchos daños por el agua, incluyendo el dormitorio de las chicas, lo que costaría mucho dinero reparar. Supongo que por eso ahora en los lugares públicos usan esas llaves que hay que presionar en lugar de las manuales. Solo una persona sabía que yo había entrado a ese baño en ese horario y guardó silencio mientras el profesor interrogaba a todos. Yo me negué a decir algo porque no quería que mi familia tuviera que pagar una multa ni que me ridiculizaran, así que hasta el día de hoy, 15 años después, no se lo he contado a nadie, excepto a internet ahora. No fui yo, pero sí un amigo muy cercano, y yo estaba con él cuando pasó. A él le encantaba forzar máquinas expendedoras a mediados de los años 80 para robar bebidas y algo de dinero. Intentó abrir una en una escuela completamente judía, prefiero no decir el lugar, y sin querer hizo que la máquina se incendiara. Era fin de semana y no había nadie. Se quemó casi la mitad de la escuela, tuvieron que cerrarla por más de un año y seguramente costó muchísimo dinero. Las noticias hablaron de este crimen de odio durante semanas, y te puedo decir que estuvimos muy nerviosos pensando que se iba a descubrir que estuvimos allí y que él fue el responsable. Por suerte para nosotros, eran los años 80 y no había cámaras como hoy. Salió en todos los noticieros y en el periódico. Simplemente asumieron que alguna organización había atacado la escuela. Para nada, solo éramos 2 chicos pobres, con ropa heredada y bicicletas, tratando de conseguir una maldita gaseosa gratis. Cuido a una señora mayor a través de una empresa de salud domiciliaria que, siendo sincera, no se preocupa nada por sus clientes. Llamé a mi oficina y me dijeron que lo anotarían. ¿Un maldito apunte? Esa señora estaba extremadamente enferma un día, así que la llevé a una clínica de urgencias. No está permitido que vaya en mi auto y, técnicamente, debería haber llamado al 911, pero ella vive muy lejos de cualquier hospital.
Habrían pasado al menos 90 minutos antes de que alguien llegara. Así que la llevé yo misma. La semana siguiente no estaba nada mejor y se cayó 5 veces en un par de horas. Contacté de nuevo a mi oficina para avisar, misma respuesta. Así que le preparé una bolsa con ropa para pasar la noche, me llevé a su perro, un chihuahua de 13 años que se lleva bien con mi chihuahua de 10 años, a mi departamento y fuimos a urgencias, donde estuve en la sala con ella para poder defenderla y explicarle todo al personal. Una vez que terminó la consulta, esta vez no hicieron nada y ella se negó a ir a la sala de emergencias, aunque ya no estaba tan mareada. Se quedó un par de días en mi departamento para poder asegurarme de que realmente estuviera bien. Su familia es un desastre. La empresa es un desastre. Y nadie confía en el hospital ni en urgencias aquí. Mi lado de enfermera no podía simplemente dejarla volver a casa cuando se caía tanto. Rompí muchas reglas y sé que fue extremadamente poco profesional de mi parte, pero estoy feliz de que ahora esté mejor y de que haya estado a solo 5 minutos del hospital si lo llegaba a necesitar, en lugar de tener que esperar como mínimo 90 minutos en su casa. Me siento mal por la forma en que reaccioné, pero no me siento mal por saber que estuvo en un lugar seguro. Trabajé en una tienda muy conocida de manualidades y telas durante un tiempo cuando estaba en la universidad. Fue bastante divertido. Siempre me han dicho que soy un alma vieja, así que me llevaba muy bien con todas las señoras mayores que iban allí. Les preguntaba por sus proyectos y en qué estaban trabajando. Era muy agradable, y ellas parecían súper emocionadas de compartir sus historias con alguien que realmente se interesaba. Ahora bien, esta gran cadena de tiendas de telas hace eso de inflar los precios, para luego ponerlos en oferta a un precio más razonable. En realidad, el precio de oferta es el que deberían tener los productos, porque es mucho más cercano a lo que valen. Usan el truco de la oferta para que te sientas mejor gastando cantidades excesivas de dinero. Hay ofertas todo el tiempo y también cupones en su aplicación, pero hay todo tipo de vacíos legales y detalles raros que hacen que esos cupones no sirvan para nada. Yo trabajaba como cajera, y quizá ya imagines hacia dónde va esto. Los cupones tenían todos el mismo código de barras y se podían usar más de una vez. Así que cuando llegaba una señora mayor a la caja y estaba gastando más de $100 solo en algunos materiales para manualidades, yo decía, mire, encontré este cupón, qué suerte, y les daba el precio con descuento. También aplicaba esos descuentos a casi todos los otros productos. El cupón del 40% de descuento en un artículo no servía para cosas en oferta, pero toda la tienda estaba en oferta. Así que estas personas se entusiasmaban al usar su cupón y al final no funcionaba porque lo que querían ya tenía descuento. Entonces yo simplemente evitaba ese problema y ponía el código del producto manualmente para cambiar el precio. Hice que muchas personas ahorraran cientos de dólares durante el tiempo que trabajé allí. Fue del verano al otoño, como 4 o 5 meses. ¿Fue ilegal? Puede ser. ¿Fue algo riesgoso que pudo haberme costado el trabajo si alguien se enteraba? Sin duda. Pero los clientes siempre estaban tan agradecidos y contentos e iban a crear cosas increíbles. Quería ayudar a que su creatividad creciera, no ser la razón por la que se apagaran sus ganas. Además, nos hacían barrer todas esas flores artificiales que se caían de sus tallos de alambre al suelo y teníamos que tirarlas. Estaban perfectamente bien, solo que ya no se podían vender, supongo. Así que en lugar de botarlas, me las metía en el bolsillo y me las llevaba a casa para usarlas en álbumes o hacer lindos pasadores para el cabello. Nada de desperdiciar así sin sentido. El primer mes que tuve mi licencia, choqué y rompí el espejo lateral de un auto mientras conducía por una calle angosta. No había nadie alrededor que lo viera y sabía que mis padres se iban a volver locos y serían todavía más estrictos de lo que ya eran, así que entré en pánico y seguí manejando. Han pasado 20 años y todavía me siento culpable por eso. Una vez, estando en un restaurante, escuché a una pareja al azar hablando sobre cómo alguien había hecho lo mismo con el auto de ella. Pagué su cuenta de forma anónima. No compensó realmente mi error, pero al menos me hizo sentir un poquito mejor por lo que hice cuando era un tonto de 16 años. Esto no es realmente algo que pudiera arruinar mi vida, pero sí es algo que he guardado por mucho tiempo. En 2013, estaba en mi primer semestre de universidad. Tenía una clase de antropología llamada Religiones Tribales y Étnicas a las 8:30 de la mañana. No soy precisamente una persona madrugadora, y la chica que se sentaba a mi lado tampoco. Fue una de esas situaciones donde apenas nos vimos supimos que los dos éramos unos completos zombies. Tuvimos un vínculo tácito de nadie más entenderá cuánto queremos dormir, así que quedémonos juntos el resto del semestre. Y así fue. Incluso nos volvimos bastante cercanos. Pasábamos 3 horas juntos en clase cada día, 3 días a la semana.
A veces eran 4 si después íbamos a comer, así que era natural que nos acercáramos. Pero los dos éramos muy religiosos y pensábamos que cualquier tipo de atracción era un pecado. Así que, aunque nos volvimos muy unidos, siempre había una tensión torpe entre nosotros. Cuando nos dieron una tarea para hacer entrevistas, fue natural ir juntos y ayudarnos. Terminamos la mía bastante temprano en el semestre, relativamente, pero la de ella necesitó más planificación. Tuvimos que conducir unas 2 horas hasta una ciudad en la montaña donde vivía su abuelo para hablar con él. Yo no manejaba en ese tiempo, así que fuimos en su auto. Había unos 3 meses de tensión acumulada, así que el viaje fue algo incómodo, pero por primera vez tratamos de rodear un poco lo que sentíamos. Una vez terminada la entrevista, cenamos en un pequeño pub y empezamos el camino de regreso. Ya estaba oscureciendo y ambos dijimos que queríamos perdernos un rato en el bosque, solo disfrutar del ambiente, ¿sabes? Así que estacionamos al lado del camino y bajamos entre los árboles. Era hermoso. Vivíamos en el desierto, donde la vegetación eran arbustos raquíticos y algunas palmeras, así que esto era increíble. Sin ruidos de ciudad, sin smog, solo personas, árboles y silencio. Ella terminó rozándome para pasar entre unas raíces, pero fue de un modo que se sintió casi intencional. Así que probé lo mismo, rozándola en momentos en que no era necesario. Finalmente dijimos al diablo con todos nuestros miedos de condenación y decidimos divertirnos. Cuando terminamos y emprendimos ese camino de la vergüenza de vuelta a su auto, obviamente fue incómodo. Conducir de regreso fue incómodo por el motivo opuesto al de la ida, pero el silencio me dio mucho tiempo para pensar. Decidí que le diría exactamente cómo me sentía. Sé que visto en retrospectiva no entiendo por qué no lo hice antes, pero tenía recién 18 y siempre fui algo torpe con la gente, pero no tuve el valor de hacerlo entonces. Era viernes, la vería el lunes, y ese sería mi momento. Llegó el lunes, estaba muy emocionado, me vestí mejor de lo normal, todo. Pero ella no apareció. Normalmente no preguntábamos si el otro no llegaba, así que no pensé mucho en eso. Faltó toda la semana y empecé a preocuparme. Traté de enviarle mensajes y llamarla, pero no hubo respuesta. Faltó otra semana y ese viernes le pregunté al profesor. Resulta que él acababa de recibir la noticia y estaba por contársela a la clase antes de comenzar la lección. El domingo después de nuestro día en el bosque, ella perdió la vida. Un accidente de auto. Por un tiempo no reaccioné. No sabía nada de su familia aparte de su abuelo, así que usé lo que pude para encontrar a su familia. Conocí a su hermano casi por casualidad, fui hasta su trabajo. Él vio que estaba bastante afectado mientras hablaba, y pude notar que se estaba poniendo algo inquieto, así que decidimos esperar hasta que terminara su turno para hablar. Me contó lo feliz que estaba ella los días previos. Como había estado muy deprimida, pero por un tiempo empezó a salir más de su habitación, a llevarse bien con sus padres, y que se notaba más divertida. Luego me contó cómo sucedió el accidente. Ahí fue cuando realmente sentí el impacto. Durante días no pude hacer nada. No quería hacer nada. Reprobé todas mis materias ese semestre menos una. Mi vida entera básicamente se desmoronó. Y nunca realmente les conté a mis padres, amigos o a nadie. Solo sabían que estaba mal, pero no por qué. He tenido algunos intentos de relación desde entonces, pero me costaba no sentirme culpable cuando me acercaba a alguien, porque parte de mí seguía enamorada de ella. Dejé de creer en Dios y en su plan, porque ¿cómo podía justificar su muerte sin sentido por culpa de otro imbécil en un supuesto plan cósmico? Desde entonces, conocí a alguien que me ayudó a superar mi apego a ella. He sido bastante abierto con ella sobre la carga que traigo, igual que ella conmigo. Ahora que lo pienso, la conocí más o menos en la misma época en que pasó todo esto. También he llegado a estar mucho más cómodo con mi conciencia existencial, supongo. Así que, en general, estoy en un lugar mucho más sano. Bueno, estoy empezando a divagar más que en todo esto, así que tal vez aquí sea un buen momento para parar. Esto no me arruinará porque ya corté todo contacto con mi mamá, pero igual duele y es un gran secreto que no le he contado a nadie. Cuando era niño sufría de asma grave, así que pasaba la noche tosiendo sin parar. Mamá y yo vivíamos con mis abuelos. Compartíamos habitación y, de pequeño, solía dormir en su cama. Mamá llegaba del trabajo y se acostaba, pero yo la mantenía despierta con mi tos. A veces, en plena noche, tosía y ella me abrazaba tan fuerte que no podía respirar. Me angustiaba quedarme sin aire, pero sabía que mamá me quería y no quería decirle que literalmente me estaba apretando hasta casi asfixiarme porque temía herir sus sentimientos. Así que solo le decía que la quería mucho y entonces ella se echaba a llorar. Me tomó años, después de tener a mi propio hijo y tratarlo con cuidado, darme cuenta de que en realidad es bastante difícil apretar a un niño tan fuerte como para que no pueda respirar.
Mamá es bipolar y ha tenido otros episodios en los que lastimó a personas y abandonó a quienes estaban a su cuidado y necesitaban medicación y no podían valerse por sí mismos. Así que al final lo entendí. Mamá se alteraba tanto con mi asma que intentaba detener mi tos apretándome casi hasta desvivirme y luego lloraba de culpa cuando yo le decía que la quería. Por fuera soy un hombre de 30 y tantos años felizmente casado, a punto de comprar una casa y en sintonía con mi esposa en temas como religión, hijos y la idea de que todo mejorará, pero en realidad estoy profundamente deprimido, soy alcohólico en secreto, temo que ya esté afectando mi salud y no puedo dejarlo, ya no creo en ningún poder superior y casi nada me da placer o satisfacción. Todo comenzó con la muerte repentina de mi madre y otros problemas familiares mientras estaba en la universidad. Seguí adelante porque todos me animaban aunque quería abandonar y fue entonces cuando empecé a abusar del alcohol. Mi familia ahora está dispersa en distintos estados, mi esposa y yo somos cercanos, pero no he sido capaz de hacer amistades significativas en la ciudad a la que me mudé por trabajo y estoy tan estresado que siento un hormigueo constante en la cabeza y la lengua. Bebo mucho, entre 5 y 10 tragos al día, a veces más, aunque puedo contenerme si viajo o estoy con la familia, ya casi no se nota que me emborrache, por eso creo que lo disimulo ante mi esposa. Suele haber una botella vacía de vodka oculta en mi maletín cuando ella llega y para entonces ya me he servido mi primera copa de vino para tapar que llevo bebiendo desde antes. Ella cree que soy tan feliz y realizado como ella y que estoy emocionado por tener hijos y formar una familia, pero en verdad estoy entumecido, intento quererla y gasto toda mi energía manteniendo la fachada y el cariño. Fuera de eso no tengo ganas de nada. Antes era atlético y aún me veo bien, aunque mi condición física decae rápido, no tengo aficiones ni las disfruto, solo me despierto, voy al trabajo, bebo cuando puedo y tacho los días acercándome a la muerte. No sé qué hacer, probé terapia y medicación y nada ayudó. Solo intento que la vida sea aceptable para quienes me rodean, sobre todo mi esposa, pero siento que ya perdí el tren y que estoy más allá de encontrar satisfacción o un lugar significativo en el mundo. Toda mi vida profesional se basa en una mentira y está a punto de venirse abajo. Cuando tenía 22 años estaba mal, a mitad de la licenciatura, con una adicción creciente a los opiáceos y problemas de salud mental. Ese verano sufrí un grave accidente de auto, quedé muy mal físicamente. Luego supe que también sufrí una lesión cerebral traumática que me volvió confuso, irritable y abrumado por la vida. Para mantener las apariencias, tras 3 meses de recuperación intenté volver a la universidad. En la primera semana vi que no podía. Demasiadas preguntas, ansiedad y casi sin recursos para afrontar nada. Cuando me sobrepasaba la situación me sentía enfermo, asustado y literalmente olvidaba dónde estaba y qué hacía. Había perdido casi todos mis amigos y pensé que los pocos que quedaban me abandonarían si veían lo mal que estaba. Así que mentí y dije que todo iba bien. Cada día salía de casa 6 horas y conducía sin rumbo. A veces me detenía en un estacionamiento, otras seguía manejando. Compraba libros de texto usados para fingir que estudiaba y creé mentiras elaboradas sobre mis clases y profesores. Me repetía que solo lo haría hasta que mi cerebro mejorara y el siguiente trimestre volvería de verdad, pero cada vez estaba peor y era más difícil retomar el camino. Esto duró 2 años y medio, hasta que supuestamente debía graduarme, así que también mentí sobre eso. Falsifiqué expedientes y expliqué que no quería trabajar en mi área. Conseguí un empleo manual y, con el tiempo, el trabajo estable y la química cerebral más equilibrada evitaron que me destruyera del todo. Después tuve que mudarme. Por primera vez en más de una década estaba libre de los opiáceos y me sentía parte del mundo, pero seguía cargando la mentira del título. Me ofrecí como voluntario en lugares relacionados con ese campo y les caí muy bien, tanto que me contrataron de emergencia sin pedir expedientes y llevo allí 3 años. Ahora quieren ascenderme a un puesto de carrera que me encantaría, pero eso implica revisiones de antecedentes que no puedo superar. Cuando estaba tan deprimido ni siquiera creía que viviría tanto, sabía que mis mentiras podían causar esto, pero nunca me preparé. Peor que perder el trabajo sería que todos supieran la verdad, así que estoy a punto de renunciar a lo que amo porque me aprecian demasiado. Pienso volver a estudiar de verdad y creo que me irá bien, pero la vergüenza y el arrepentimiento de esta situación me acompañarán siempre. Estuve involucrado en un incidente de furia al volante que terminó en un accidente y me fui del lugar. Estaba en un semáforo esperando para girar a la izquierda cuando una motocicleta se detuvo junto al auto que estaba frente a mí y empezaron a hablar por la ventana. Toqué la bocina porque la luz ya estaba en verde y había esperado al menos 30 segundos, pero no quería perder el semáforo porque iba camino a una de mis clases en la universidad. El auto se fue, pero el hombre en la motocicleta empezó a escupir mi auto y a gritarme.
Toqué la bocina y le hice un gesto obsceno, él giró a la izquierda y yo lo seguí rápido. Entonces empezó a cerrarme el paso, gritándome y frenando de golpe para que casi lo chocara, así que en cuanto el tráfico me lo permitió hice lo mismo con él, y cuando lo encerré debió haber golpeado el borde de la vereda y se estrelló. No tuve contacto directo con él, pero sí provoqué que se accidentara y simplemente aceleré y me fui. Vi que un camión de bomberos se detuvo para ayudar al tipo. Me siento bastante culpable por eso. Desde entonces ya no me engancho con la gente en la carretera, no vale la pena. Hackeé el sitio web de mi universidad y cambié la pantalla de bienvenida, que mostraba una foto grupal compuesta por estudiantes de varias etnias y religiones, por la imagen de un pan blanco. La administración había iniciado una campaña mediática para que la escuela pareciera más diversa racial y culturalmente, lo que a mí me parecía, como mínimo, poco sincero y, en el peor de los casos, publicidad engañosa, ya que el alumnado era un 96% blanco y cristiano. La administración se enfureció, especialmente cuando descubrieron que los había bloqueado para que no pudieran cambiar el código. Tuvieron que dar de baja todo el sitio y reemplazarlo por completo. Hubo una verdadera cacería para dar con los responsables de haber humillado a la comunidad. Nunca sospecharon de mí. Conocí a mi mejor amigo en séptimo grado, 2006 o 2007. Pasábamos casi todas las tardes juntos porque vivíamos en barrios conectados. Nos turnábamos la mitad del tiempo en su casa y la otra mitad en la mía. Su mamá preparaba salmón casi cada vez que yo iba porque en algún momento le dije que era mi comida favorita. Creo que estaba demasiado nervioso la primera vez que lo probé, ya que ella lo hizo especialmente para mí. Esto era algo muy importante para su familia y siempre se peleaban por la piel crujiente del salmón. Desde 2006 hasta 2017 comí más salmón y piel crujiente de lo que hubiera querido en toda mi vida. No me gusta el salmón y detesto la piel crujiente con ese sabor tan a pescado. Es horrible. Ni siquiera soporto el olor cuando mi esposo lo cocina. Lo odio. Todavía tengo que mentirle a mi mejor amigo y a su madre, que es un ángel, cuando los veo y ella me prepara mi comida favorita, y decirles lo delicioso que está mientras me muero por dentro. Nunca podría contarles cuánto lo odio y ya ha pasado demasiado tiempo. Para colmo, ahora trabajo como docente en el mismo pueblo donde crecí. Cené con ellos después de clases en diciembre de 2022. La mamá de mi mejor amigo la ha pasado muy mal entre cuidar a su padre anciano con demencia, ella misma tiene casi 70 años, y hacerse cargo a tiempo completo de sus 4 nietos inquietos. Esta mujer se tomó el trabajo de prepararme mi plato favorito, que sé que le lleva un buen tiempo hacer. Nadie puede enterarse. Quisiera que mis madres, sí, en plural, hubieran dejado de vivir. Mi madre biológica abusó del alcohol y fumó mucho cuando estaba embarazada de mí, y como resultado tengo una vida médica y física increíblemente complicada. Para que se entienda, no la volví a ver después de que me adoptaron a los 5 años. Nunca vino a verme al hospital, y estuve internado muchas veces, nunca me llevó a mis citas médicas, ni siquiera me llevó al hospital cuando lo necesitaba, fuera algo menor o serio. Básicamente fue un peso muerto desde que nací y durante esos 5 años. Mi segunda madre, la adoptiva, a quien no he visto ni hablado desde marzo de este año, fue igual de mala, aunque tenía el conocimiento médico suficiente para mantenerme con vida el tiempo necesario para que hoy pueda estar escribiendo esto. Todo este fragmento es especulación. Nació en Alemania, con una madre que la maltrató de todas las formas posibles, y probablemente fue hija de una enfermera veterana de la Segunda Guerra Mundial. Nunca buscó ayuda ni decidió hablar de eso, lo que la terminó afectando. Fin de la especulación. Se desquitó conmigo, me dijo que yo era demasiado para manejar, que la iba a llevar a la tumba antes de tiempo, que ojalá nunca me hubiera adoptado, y otras frases terriblemente dañinas a nivel emocional. Hace poco logré escapar de su tiranía y nunca he deseado tanto el fallecimiento de alguien como el de ella. Es cierto que me dio una vida, pero eso no le da derecho a hacer lo que hizo. No le he contado nada de esto a mi madre adoptiva, y obviamente no puedo decírselo a mi madre biológica, ya que bien podría estar muerta. Lo único que puedo hacer ahora es no dejar que me afecte, y este texto, honestamente, es mi forma de lograrlo. Esto no trata de un secreto que podría arruinar mi vida, sino de un secreto que la arruinó. Crecí en una familia mormona en Idaho, asistí a una universidad mormona y tenía una prometida mormona. Solo había un problema. Empecé a tener serias dudas sobre la fe en la que me criaron, y llegó un punto en el que supe sin la menor duda que ya no creía en la fe mormona. Se lo confié varias veces a mi prometida, y ella siempre lo desestimó diciendo que eran dudas temporales que desaparecerían si me mantenía firme. Nunca se lo conté a nadie más porque sabía que, si lo hacía, mi vida tal como la conocía se vendría abajo. Sin embargo,
Eventualmente mi obispo mormón me llamó para hablar sobre algunos puntos doctrinales que yo había criticado públicamente, principalmente que las mujeres debían ser sumisas a sus esposos, y tras una acalorada discusión terminé revelando mi secreto. Al día siguiente pasaron 5 cosas. Me expulsaron de la universidad. Me dieron un aviso de desalojo de 72 horas de mi departamento. Me despidieron de mi trabajo. Mi familia me desheredó. Y mi prometida terminó conmigo. Pasé los siguientes 3 meses viviendo en un depósito durante el invierno de Idaho y trabajando en una planta procesadora de papas para ahorrar suficiente dinero y mudarme bien lejos. Así que tomé un autobús Greyhound desde Idaho hasta Florida y comencé mi vida de cero sin conocer a una sola persona. No tengo un verdadero deseo de hacer la mayoría de las cosas. Comprar algo, ir a algún lugar, trabajo solo para mantener a mi familia y cubrir lo que ellos quieren o necesitan en la vida, y simplemente sigo los objetivos que ellos tienen porque siento que ya cumplí todos los míos. Es un secreto porque solo causaría discusiones y que mi esposa quisiera que haga más terapia o que tome pastillas, y estoy bien, soy bastante feliz. Simplemente ya no tengo metas reales para mí, estoy agotado, hice todas las cosas que importaban en mi vida. No tengo deudas, tengo un trabajo estable, vivo en el extranjero, he vendido y comprado casas, formé una familia que es amorosa y no violenta, adopté 3 hijos, tengo 2 hijos biológicos, me he casado 2 veces y más cosas. Como dije, estoy agotado y ni siquiera tengo 40. Tenía muy pocas metas empezando desde un parque de casas rodantes en un pueblo pequeño, y para cuando estaba en mis 20s ya había superado mis objetivos de vida, desde entonces solo he ido sumando cosas, pero ahora ya no tengo ideas, deseos ni necesidades. Vivo en un pueblo muy rico, pero nosotros somos simplemente de clase media, mi esposo y yo no venimos de familias adineradas, tuvimos a nuestros hijos muy jóvenes y yo soy ama de casa. Nuestra hija fue una timonel muy talentosa en la secundaria, acabó de graduarse. Resumiendo mucho, la dejaron de lado y la reemplazaron por hijos de personas ricas y poderosas del pueblo, aunque ella constantemente lo superaba. Intenté contactar a los otros padres, que dirigen el programa de remo, al director de deportes e incluso al director del colegio por teléfono y correo electrónico. Nunca recibimos respuesta. Es casi inquietante. Esto arruinó por completo las posibilidades de mi hija de ser timonel en la universidad de cualquiera de sus sueños, a las que fue aceptada porque además es una excelente estudiante. En lugar de eso, decidió ir a una universidad pública dentro del estado porque no podemos pagar enviarla a instituciones más prestigiosas sin la beca de remo que pudo haber conseguido. Así que tenemos que quedarnos callados y aguantarnos porque realmente nos da miedo enfrentarnos a gente así. Honestamente, que se jodan esas personas y ojalá el karma les llegue.